Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historizados. El 30 de marzo de 1982, el movimiento obrero organizado, que en ese momento lo conducía Saúl Ubaldini, convoca una movilización a Plaza de Mayo contra la dictadura cívico-militar. Esa movilización se diseminó por todas las provincias argentinas y recibió una brutal represión que dejó más de 1000 heridos, detenidos por la brutal represión en la Plaza de Mayo y un compañero trabajador muerto en la provincia de Mendoza. Era el ocaso de la dictadura. Por la presión popular, la dictadura se sentía caerse, producto de la lucha precisamente de los trabajadores y de la sociedad argentina. Estábamos a pocos días de la Guerra de Malvinas, con lo cual la agonía de la dictadura terminó siendo unos meses, la caída terminó siendo unos meses después. En esa frágil democracia y en estos tiempos que la democracia está cuestionada, las instituciones democráticas, en esa fragilidad de la democracia tenemos el orgullo los argentinos frente al mundo de haber sentado en el banquillo de los acusados a los principales responsables del terrorismo de Estado, genocida, que nos dejó un saldo luctuoso de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. En ese marco y en función de esa democracia frágil que todavía le costaba consolidarse porque los tentáculos del poder militar y de los grupos fácticos que habían sostenido los grandes grupos económicos, el programa económico, seguían prácticamente intacto. No se había desmantelado ni siquiera el poder de los servicios de inteligencia y los dispositivos represivos de la dictadura. En ese marco, se dan los alzamientos carapintadas con el objetivo de echar un manto de impunidad sobre los juzgados, los principales responsables, las capas medias, torturadores, represores, criminales. Habían planteado la famosa obediencia debida y el alzamiento cara pintada era un intento de frenar la continuidad de esos juicios. Bueno, estamos con un amigo de la lucha sindical, con Pachi Antivero, porque este levantamiento tuvo su efecto, su correlato en la provincia de Entre Ríos. Pachi es docente, es profesor de historia en el departamento de Isla del Ibicuy, y bueno, tiene una gran pasión por la investigación histórica. Bienvenido, Pachi. Vos pudiste trasladar en un libro, en una obra, cómo fueron los acontecimientos, sobre todo, digamos, el alzamiento cara pintada en Ceibas, entre otras cosas. Bien, bueno, antes que nada agradecerte por esta oportunidad y por este momento, para, sí, así como lo decías a lo último, para entender qué fue lo que pasó el 3 de diciembre de 1990, hay que entender cómo nacen los carapintadas, cómo es el proceso de construcción, de conformación de ese movimiento dentro de lo que es el ejército argentino, y que después se expande un poquito más a las fuerzas de seguridad, como por ejemplo Prefectura Naval Argentina. Para entender eso, bien vos lo decías, hay que ir al momento de Malvinas, donde bueno, en la derrota el ejército se replantea, acusa, señala, digamos, a quienes dirigieron la guerra y culpan de la derrota, sobre todo a los altos mandos, ¿no es cierto? Los responsables de la Junta Militar en ese momento. Que es Galtieri. Y hay dos comandos que son tenientes coroneles en ese momento, son Seinelin y Aldo Rico, que dicen, bueno, hay que conformar otro ejército, hay una conversación, hay algunas dudas, algunos matices nada más de en qué contexto se dio, pero sí está claro que fue en la retirada y ya yéndose de Malvinas. Cuando Alfonsín decide avanzar sobre el juicio a las juntas, había un asesoramiento de parte de los allegados a él que le decían que no avance con eso, que todavía, como vos decías, la democracia estaba muy frágil, recién había nacido, había vuelto a nacer. La sugerencia era que no se avance con eso porque todavía estaban fortalecidos los militares. Alfonsín no oye esto, es más, se detecta un atentado, por ejemplo, en una guarnición en Córdoba donde le habían puesto un explosivo y si pasaba por ahí le iba a cobrar la vida, eso es seguro.
y aún así, ante eso, decide avanzar, se hace el juicio a las juntas, y más allá de lo que de todos los jerarcas, de los militares que se logra condenar, como responsable de las desapariciones, de los delitos de lesa humanidad, también como responsable del desempeño en Malvinas, se decide empezar a bajar los juicios y las citaciones a los mandos medios, es decir, a los oficiales. Dentro de eso, ahí aparece Aldo Rico con Semana Santa, donde se replantea esto, bueno, toma la guarnición de Campo de Mayo, y Alfonsín, si bien recibe todo el apoyo del arco político, en lo que está incluido el peronismo, decide ir solo a negociar a Campo de Mayo, primero porque nadie lo acompañó, solamente fue acompañado con el fotógrafo presidencial. Y hay una imagen ahí que es para comparar después, donde Víctor Durge, que es el fotógrafo presidencial, dice, sí, bueno, hay una imagen desde el helicóptero que se ve que la delgada línea que separaba la defensa de la democracia, que era la muchedumbre, en el alambrado del Campo de Mayo, y los militares del otro lado ponían en riesgo la paz social que se había logrado en ese momento. Sí. Eso, comparado con lo que viene después, me refiero, porque yo destaco en el libro todos los alzamientos Cara Pintada y el copamiento de la Tablada, del regimiento de la Tablada por el movimiento Todos por la Patria. Donde ahí, antes de llegar a eso, destaco Semana Santa del 87, rebelión de Villa Martelli, que ahí aparece la figura de Zaineldin, y Monte Caseros en Corrientes, que nuevamente aparece Aldo Rico, que tenía prisión domiciliaria, se escapa y aparece en una guarnición de Monte Casero, que es donde dice, bueno, la duda y la jactancia de los intelectuales, y donde dice, bueno, el soldado se forma para combatir hasta la muerte, una cosa así, le cortan el agua y se rinde, ¿no? Y como sí, cuarto... Es paradójico, digamos. Sí, cuarto hecho trascendental es el copamiento el copamiento del regimiento de la Tablada, donde nuevamente aparece o se reinstala en la sociedad la amenaza del enemigo subversivo, ¿no? La hipótesis de conflicto interno, y la doctrina de la seguridad nacional estaba en la hipótesis de conflicto interno. Por lo tanto, lo que se retoma ahí, todavía, claro, en el contexto de lo que es la Guerra Fría, es los militares dicen, miren, nosotros estamos para defendernos, defender la sociedad del enemigo marxista, y ustedes nos quieren juzgar. Prácticamente es eso el discurso que se logra reinstalar, ¿no? Que se logra fortalecer. Es más, la sociedad condena ese ataque, es el grupo guerrillero que toma el cuartel, ahí hay algo para discusión que nunca quedó bien claro, si había una hipótesis de golpe de Estado, si compraron pescado podrido a gente cercana a Alfonsín, al Cotino Sigla, por así decirlo. Por lo tanto, inmediatamente ese copamiento es derrotado y la figura del ejército se ve realzada. Al mismo tiempo... Yo recuerdo, digo, yo era militante estudiantil en ese momento, y por supuesto nos movilizábamos en defensa de las instituciones democráticas. Además había un gran fervor por la democracia, y la sociedad argentina lo veía como un ataque muy claro, digamos, y un intento de retorno a ese pasado oscuro de la dictadura. Ese balcón con Alfonsín, digamos, y los dirigentes principales del peronismo, yo creo que concitó la unidad de todo el arco político en defensa de la democracia y contra estos alzamientos de este sector del ejército, que después habrá que discutir, digamos, las diferencias entre Rico, Zaineldin, cuál era el pensamiento de Zaineldin en términos de ciertos patrones de nacionalismo. Pero lo cierto es que, bueno, esas hipótesis se manejaban. Bueno, cuestionado Alfonsín por cierta visión socialdemócrata, ligado, digamos, a la internacional socialdemócrata. Pero digo, en estos tiempos, esto es importante, en estos tiempos tan vapuleados para las instituciones democráticas de un gobierno y de un pensamiento de sectores de la sociedad que hoy avanzan, digamos, contra los espacios democráticos y sobre todo contra los derechos humanos, y toda esta cuestión que parecía para la sociedad argentina queda incuestionable, que son la violación de los derechos humanos durante la dictadura, hoy están puestos en discusión, ¿no? Desde el macrismo y la continuidad de Milei, discutir si eran 30.000 los detenidos desaparecidos, me parece que eso, entre otras tantas barbaridades que se ha dicho, ¿no? Un discurso muy violento y de mucho odio por parte del poder político gobernante.
Esto me parece que tiene sentido el libro tuyo porque es entender o analizar de fondo, y sobre todo ahora que vas a ir a la cuestión de nuestra provincia. Me parece muy importante el trabajo que hiciste vos en términos de aporte historiográfico a hechos que conmocionaron a toda la sociedad argentina, pero focalizados en Ceibas y en tu departamento. Me parece que para los habitantes del lugar que lo vivieron es importante porque echa mucha luz el trabajo de investigación histórica que hiciste vos. Sí, más que nada porque, como bien vos decías, en ese contexto hay un lazo entre la guarnición de Gualeguaychú que hasta el primer momento, hasta la hora cero del 3 de diciembre, no se sabe si es leal o es cara pintada, y sobre todo porque el comando Subiría, así se le llamó al operativo Subiría, así se le llamó al operativo que iba a llevarse a cabo en Entre Ríos, era reivindicar la figura de un militar de Subiría que en la dictadura había secuestrado compañeros en la localidad de Gualeguaychú. Entonces no hay una ingenuidad en ese nombre, ¿no? Sobre todo los elementos de guerra que actúan en nuestro territorio. Vuelvo un poquito para atrás y digo, Zaineldin ya empieza a operar con alguien que empieza a surgir como figura presidencial, que es Carlos Saúl Menem. Estamos hablando de Semana Santa del 87 y hay ahí un vínculo, una conexión política, hay puentes de comunicación, hasta que en un momento Menem se enoja, se ofende, porque en un viaje diplomático a Medio Oriente va Zaineldin, participa, lo dejan participar y Menem se ofende y le corta el teléfono. Ante esto, Zaineldin le escribe una carta cuestionándole toda la política que viene llevando a cabo Menem. A todo esto, Alfonsín ya había renunciado, ya habían pasado los saqueos, la hiperinflación. Menem en este momento no puede controlar todavía la cuestión de la inflación, no podemos hablar de plan de convertibilidad todavía, y ante esa carta, como el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, Menem manda a detenerlo y lo manda a detener a San Martín de los Andes, desde donde ya esto estaba planificado, ya había alertas de inteligencia que iba a haber un nuevo alzamiento, y ante esto Menem lo que decide es, la orden es reprimir y no se negocia para nada, no hay ningún tipo de negociación. Para Menem la definición era que había que terminar con el problema cara pintada. En el operativo lo que se decide es que una de las fortalezas, uno de los territorios fortalecidos iba a ser Entre Ríos, por lo tanto ahí se encarga el mayor Pedro Mercado en tomar una guarnición, en secuestrar vehículos de Concordia, secuestrar vehículos de guerra con alto poder de fuego desde Villaguay, juntarse en las afueras de Colón, en el nexo entre Colón y Villa Elisa, sobre la ruta 14, tengamos en cuenta que ahora esa autopista en ese momento era un solo carril, y avanzar hacia Buenos Aires, ¿no? Con un alto poder de fuego. Y hay una situación, un hecho importante que sucede en Buenos Aires cuando se toma el regimiento patricio, que es los dos responsables máximos de la guarnición, cuando se enteran que fue copado el regimiento, entran a defenderlo poniendo la vida y son ultimados a sangre fría. Eso cambia el rumbo de lo que es la rebelión, porque en la jerga militar eso es, digamos, no haber tenido código, porque son asesinados a sangre fría. Por lo tanto, nunca se va a saber, entiendo yo, ¿no? Qué otras guarniciones se van a sumar a la rebelión. Por eso digo, hasta el momento, hasta la hora cero del 3 de diciembre, Gualeguaychú no se sabe si es leal o es cara pintada. Hay algunos testimonios de colimbas que dicen, nos mandaron a pintar la cara, al rato nos mandaron a lavar la cara, para nosotros éramos cara pintada. Y se decía esos datos están. Hoy hiciste varias entrevistas a los, sí. los principales actores del CONAT. Y es más, contacto dos colimbas que presencian la muerte del soldado Gómez, un colimba, un pibe de 18 años de Gualeguay, que es ultimado en la ruta 14 cuando esa columna, que viene de Villaguay y Concordia, va hacia Buenos Aires. Accidentalmente se da que es una tanqueta que sale a patrullar por la ruta 14, se le corta la oruga, queda atravesada y dejan ahí un sargento, un pibe de 23, yo ahora digo pibe, en ese momento era el responsable de ese vehículo, con 3 colimbas. Dentro de los 3 colimbas estaba el soldado Gómez, pasa un motociclista y dice, miren que viene una columna de tanques desde el norte, desde Concepción del Uruguay. Deciden darle lo que hace el sargento Kuhn, que es el encargado del vehículo, le pide a los otros 2 soldados que se escondan en los yuyos,
en los pastizales, y se queda solamente con el soldado Gómez. Cuando llega esa columna de cara pintada, los amedrantan, los amenazan, tiran una ráfaga. Yo tuve acceso al expediente judicial, está el peritaje balístico. En realidad hay una bala que pica y se incrusta en el soldado Gómez, que por supuesto le da muerte inmediatamente. Aún así hay culpabilidad por haber disparado un arma de fuego en ese marco, ¿no? Que no era necesario, porque los dos soldados ya estaban rendidos. Esa columna avanza hacia el Gualeyán, que es un arroyo que está en las afueras de Gualeguaychú, y ahí decide accionar el batallón de ingeniero, que era de Concepción, y lo dinamitan, explota. Queda cortada la comunicación desde ahí, de lo que es el norte de la provincia hacia el sur. Y ahí se arma una batalla. Hay una batalla simbólica, metafóricamente, por eso también el libro se llama La última batalla. A todo esto, en horas de la tarde, mientras se desempeñaba esta batalla, Buenos Aires, todas las guarniciones carapintadas que habían sido copados por los carapintadas en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya se habían rendido, y Menem apura la Fuerza Aérea para ultimar la rendición en Entre Ríos, en las afueras de Gualeguaychú. Por lo tanto, le pide a la Fuerza Aérea de Paraná que mande 2 aviones Cranberra a apurar la rendición de los carapintadas. Y al mismo tiempo, hay un comando de esta localidad, Pablo Llanos, que secuestra vehículos de vialidad en horas tempranas de la mañana, llega a Ceibas y toma Ceibas. Entonces Gualeguaychú se separa en 2 partes. Una es corta el paso sobre el arroyo Gualeyán, y la otra va a recuperar Ceibas, donde se plantea un enfrentamiento. Se parlamenta, dialogan con las fuerzas leales, dialogan con Pablo Llanos, quien había sido combatiente de Malvinas, hoy es un cardiólogo muy reconocido de esta localidad, de la ciudad de Paraná, y deciden confrontar, pero Llanos no confronta, se termina retirando, y lo que hacen las fuerzas leales es bombardear con morteros la localidad de Ceibas. Previamente con una evacuación de toda la población, ¿no? Que también ahí hay un efecto traumático social, ¿no? Porque implica que dejar todo tal como estaba y a los pocos kilómetros escuchar cómo se bombardeaba el pueblo. Claro. Mientras tanto, la Fuerza Aérea, ya en horas de la tarde, bombardea, digamos, el campo de batalla donde se estaban confrontando en las afueras del Gualeyán, y eso apura la rendición del mayor Pedro Mercado, donde deciden entregarse, y eso hace que finalice la rebelión. O sea que la última batalla de todo ese levantamiento que era pintada fue en Entre Ríos, fue en Ceibas. Fue en Ceibas y en las afueras de Gualeguaychú. Hay que decir ahí, ¿no? La hipótesis de conflicto para la guarnición de Gualeguaychú era el ingreso de las columnas carapintadas de Gualeguaychú, entrando le va a costar entenderlo, pero entrando por el puente Méndez Casarío, que es la costanera, un puente de hierro muy antiguo, que es dinamitado, es decir, le ponen dinamita pero no lo vuelan, y la ruta que viene desde la República Oriental del Uruguay, desde Fray Bento hacia Gualeguaychú, que ese puente también es volado, para que no pasen hacia el sur. El objetivo era que no podían entrar a Buenos Aires. Es más, a eso se agrega la hipótesis de volar el puente de Zárate-Brazolargo, que en un momento se descarta porque eso implicaba después un costo mayor, ¿no? Claro. De después reponerlo, sobre todo para los tiempos que corrían. Por lo tanto, lo que hace Menem... Se venía en serio la cosa, digamos. Sí. Planificado. Sí. Lo que hace Menem es terminar con el elemento, con la amenaza carapintada. Porque, Pachi, hay alguna teoría, digamos, que todo este levantamiento tiene que ver con generar una correlación de fuerza que le permitiera al sector carapintada poder negociar en otros términos con el poder político, con el gobierno, precisamente para generar impunidad sobre estos casos, ¿no? Lo que pasó después, el punto final, la ley de obediencia debida y el punto final, que fueron 2, ni te digo el indulto, ¿no? Los tiempos de Menem. Esa es la teoría, y la otra era directamente un golpe de Estado. Sí, bueno, para mí la hipótesis es un intento de golpe de Estado, y para mí yo lo compruebo en el hecho de que salen los tanques a la calle, a la ruta, no solamente en Entre Ríos, sino que en Buenos Aires también sale en la Panamericana, de la fábrica, que en ese momento era la fábrica de tanques en Boulogne, apenas donde comienza el conurbano, en las afueras de la capital, y chocan un colectivo, mueren 5 personas, se suman a las víctimas que hubo ese día, que llegan aproximadamente a 30. 30 víctimas. 30 víctimas.
en los que hay civiles, ¿no? Por lo tanto, esto que diferencia de los hechos anteriores, donde prácticamente eran acuartelamientos, que está dentro del formato de reclamo militar, digamos, me parece que alimenta mejor la teoría. Sobre todo porque hay una reivindicación de parte de Zaineldin en cuanto a lo que se venía después. ¿Qué dice Zaineldin? Le dicen, miren, ustedes, respondiendo al Consenso de Washington y respondiendo a políticas neoliberales bajadas por Estados Unidos, ustedes van a desarmar todo el aparato industrial nacional, van a generar desocupación y van a avanzar en una ola de privatizaciones, ¿no? Cuestiones que después se cumplieron. Exacto. El tema es cómo lo plantea y a través de qué medios, ¿no? Sí, hay una cuestión nacionalista ahí planteada por Zaineldin. Y esto de jugársela al máximo. Dentro de la jerga militar, lo que pude consensuar y consultar es que, bueno, la figura de Zaineldin, más allá de que era comando, es muy respetada porque era un tipo que acompañaba la palabra con la acción. Sí, una cosa es Zaineldin y otra cosa es Rico. Otra cosa es Rico, sí. Es más, hasta los últimos tiempos, antes de sin reivindicar, digamos, a ver, me parece que el cuestionamiento más fuerte, porque gran parte de algunas líneas ideológicas que planteaba Zaineldin, como bien decís vos, se concretaron, digamos, en la etapa de los 90, ¿no? Sí. La reforma del Estado, la política de privatizaciones, la creciente desigualdad y desocupación, bueno, un proyecto de entrega alineado a Estados Unidos. Pero me parece que lo cuestionable es el tema reivindicar, sobre todo, digamos, no sé si reivindicar, pero tratar de salvaguardar y generar impunidad sobre los sectores medios que tuvieron un fuerte involucramiento en todo lo que fue el aparato represivo y genocida de la dictadura, ¿no? Eso me parece que... Y una sociedad que esto me parece, yo digo para ir cerrando porque el tiempo en este ciclo es muy corto para poder discutir y podíamos... Pero una sociedad que no está dispuesta, como no ha estado hasta ahora dispuesta, digamos, a entregar la bandera de los derechos humanos y de la democracia, de las instituciones democráticas, ¿no? Esto que decís vos, estaban jugados, porque desde el 6 de septiembre de 1930, el primer golpe de Estado, venían con un ejercicio y una gimnasia acerca de los golpes de Estado, ¿no? Así como la sociedad argentina aprendimos, el pueblo argentino aprendió también una gimnasia de defensa. Los intentos de Macri, de Milei, digamos, tienen su correlato con movilizaciones masivas, el 2x1, ¿no? Hay una conciencia del nunca más y de la cárcel común. Bueno, ahora hace poco Benedetti, estos diputados de la Libertad Avanza que fueron a visitarlo a Astiz, ¿no? Generó todo un repudio y un cuestionamiento. Por eso es tan importante. Pero bueno, para cerrar la investigación, esto lo hiciste con entrevista. Contanos algo novedoso o algo curioso, digamos, que te llamó la atención a la hora de... después, bueno, habrá que leer el libro, digamos, para sí. seguir. Bueno, el último capítulo, la conclusión, trata sobre el después, qué pasa con los protagonistas, y es interesante cómo terminan y cómo empiezan a aparecer, ¿no? Cómo cambian su formato, se reconfiguran. Pedro Mercado en la prisión estudia abogacía y sale, luego, después que obtiene la liberación, sale como defensor de militares que son acusados por los delitos de lesa humanidad, claro. A modo de ejemplo. No, y respondiendo a tu pregunta, en mi época del profesorado había juntado unos elementos. Hay ahí un compañero de Gualeguaychú, Luis Luján, que escribe un cuento sobre Seiba. Amigo. Compañero Luis. Sí. Que es un referente de la cultura de Gualeguaychú. Y él escribe un cuento que se llama Pagan los que vienen detrás. Que eran llanos y sus carapintadas retirándose de Seiba, pasan por un almacén, juntan comida, se la llevan y cuando el parroquiano, el dueño del bar, les quiere cobrar, dice no, pagan los que vienen detrás, significaba metafóricamente a los leales, ¿no? Los leales, claro. Que van a pagar. Claro, Luis estuvo a cargo trabajó en Seiba. Trabajó en Seiba, sí. Recupero ese cuento y cuando después empiezo a buscar información no había nada escrito y hay un amigo que es quien escribe el prólogo, Javier Guerín, que me dice, che, esto está para un libro. Bueno, y empecé a juntar material, empecé a encontrar gente y llegué inclusive a compartir un asado con los Colimbas, que eran todos compañeros que participaron en ese momento y fueron todos compañeros del Soldado Gómez, de Javier Gómez. Lo que sí me llamó la atención en ese momento era la reivindicación, que yo lo veo como chicos porque en ese momento eran chicos, ahora son más grandes que yo, hoy deben andar en los 52,
Claro. Me llamaba la atención la reivindicación al servicio militar obligatorio, ¿no? Porque me contaban, bueno, pierden un compañero de manera trágica, a algunos los guardan inclusive mucho tiempo y le dicen de esto no se habla, claro. Los llevan amenazados a Buenos Aires a los juicios contra los militares, los Carapintadas los llevan amenazados, la pasaban mal, pasaban hambre dentro de los cuarteles, los que vivían en Gualeguaychú los mandaban a comer a la casa porque no había para comer, todo un maltrato que mi generación prácticamente no la vivió, cuesta por ahí entenderlo, explicarlo a quienes fueron después de cuando Menem saca la ley de... Sí, retira la ley de servicio, la suspende porque está suspendida, esa es una cuestión suspendida por la muerte del soldado Carrasco. Del soldado Carrasco, suspende la ley del servicio militar obligatorio. Pachi, lo último, porque se nos terminó el tiempo, vamos a seguir charlando fuera de este ciclo, aparte nos conocemos de años. Bueno, simplemente publicar este libro circula por todo el ámbito de la provincia. Yo sé que vos, sobre todo con la militancia y dentro del sindicalismo, lo has hecho circular. Me parece un libro que hace una contribución a ese momento histórico más que importante. Te felicito y no sé, cerrá vos brevemente, digamos, con el objetivo del libro. ¿Cuál fue el principal objetivo de este libro, de esta historia, de poder narrar estos acontecimientos? No, un aporte más al ejercicio de la memoria de la verdad y la justicia, sobre todo en tiempos tan frágiles, ¿no? Donde parece que lo que pasó hace mucho, donde parece que esto que vos decías recién se discute un número, lo cual es miserable por parte de aquellos sectores que buscan instalar nuevamente la teoría de los dos demonios. Por lo tanto, bueno, es un aporte más a la gimnasia de lo que es la memoria, ¿no? Que tiene que ser continua y permanente. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Y nos encontramos en el próximo capítulo de Historizado.